Espero que ayer les haya ido muy bien en su prueba. Si se han podido dar cuenta, si han trabajado ustedes los prácticos, si han hecho las autoevaluaciones en la plataforma, algunas preguntas han salido de la misma autoevaluación de la plataforma, otras preguntas han estado inspiradas en los prácticos que hemos estado trabajando. Sin embargo, nada ha estado fuera de lo que no se ha explicado o de lo que no se haya enseñado, ¿no? Todo ha estado, todas las preguntas han estado dentro de los parámetros que hemos estado viendo, que hemos estado avanzando y realmente espero que les haya ido bien, ¿no? Les haya ido bien, que hayan podido lograr el objetivo que tenían trazado para ayer. Y bueno, ahora vamos a continuar con miras ya al examen final que vendría a ser el día miércoles de la siguiente semana, ¿no? El 25 de este mes. Y bueno, nosotros ya estamos culminando el tema de los el tema que teníamos pendiente para ingresar al tema ya de los adverbios, ¿no? Bueno, ahí vamos a concluir el verbo, ¿ya? Vamos a terminar el verbo y proseguiremos con los adverbios posteriormente. Bueno, ya luego los otros temas son súper cortos, que los vamos a terminar hasta el día martes. Y bueno, sin más que más, creo que ya acepté a todos en la sala. Bueno, bienvenidas, bienvenidos una vez más. Tengan un excelente día hoy y vamos a dar inicio a la clase. Ok, nos hemos quedado en el verbo. Vamos a ver la segunda parte. Muy bien. Cuando hablamos de verbo, decíamos, ¿no? Que era la marca de la acción, que marcaba una acción en nuestros enunciados, en nuestras oraciones, siempre van a expresar acción, ¿no? También podían expresar estado, ¿no? Cómo estamos, cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, va a expresar un estado, también va a expresar emociones, ¿no? Sentimientos, a través de un verbo se expresa todo aquello. Y bueno, el verbo decíamos que va a ser la parte fundamental, el elemento primordial, el núcleo del sintagma verbal, ¿ya? Y bueno, es una de las palabras claves dentro de la oración. De hecho, si no hubiese verbo en una oración o en lo que nosotros expresamos o decimos, no podríamos manifestar emociones, no podríamos manifestar acciones. Entonces, por ese motivo el verbo se convierte en una pieza clave. ¿Cómo reconocemos el verbo? Sencillo. En una oración el verbo se puede conjugar, ¿no? Ahorita estamos viendo las partes flexivas del verbo. Vimos las partes flexivas son aquellas que se pueden conjugar, ¿no? Con pronombres personales, se los puede acompañar con pronombres personales para conjugarlos, ¿no? Y aceptan conjugación. Ahora también hemos visto dentro del verbo los modos verbales, ¿no? Tres modos, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿no? El indicativo para expresar acciones reales, concretas, realizadas, el subjuntivo para indicar acciones irreales, ¿no? No posibles o posibles, o sea, simplemente marcan una posibilidad de la acción, de que la acción se lleve a cabo y no que realmente la acción se concrete, ¿no? Eh, Mientras que el imperativo marca una orden, siempre una orden, en algunas ocasiones va a marcar una súplica, ¿no? Pero generalmente está ligada a una orden. Ahora también veíamos que los tres modos pueden pasar por tres tiempos, ¿no? El tiempo presente, el tiempo pretérito y el tiempo futuro, ¿no? Esos tiempos pueden estar marcados de dos maneras, de forma simple y de forma compuesta. Y es ahí que vimos los verbos de forma simple que tienen una sola palabra y los verbos de forma compuesta que van acompañados por el auxiliar haber generalmente, ¿ya? Ahora vamos a continuar nuestro trabajo viendo las formas no flexivas. Y recuerden que las formas no flexivas del verbo son aquellas formas que aparecen sin conjugar el verbo, sino que aparecen en una forma no personal o también llamada verboide. En algunos casos se los conoce como verboides porque no aceptan un tipo de conjugación como el resto de los demás que vienen a ser flexivos. Ya hemos visto los infinitivos que terminaban en ar, ir, ¿no? La mayoría de los verbos regulares, o todos por no decir, aceptan esa categoría de infinitivos, ¿no? Este,
Entonces, ya hemos visto los infinitivos, ahora vamos a ver el gerundio. Y el gerundio se va a presentar bajo las terminaciones ando y endo. Esto ya lo habíamos visto también, ¿ya? Están encargadas siempre de indicar la acción en su desarrollo, es decir, que la acción se está desarrollando en el momento y no sabemos en qué momento vaya a concluir. Se está desarrollando en un determinado momento, o sea, básicamente en un momento, pero no se sabe en qué momento vaya a concluir esa acción, ¿no? Es la forma no personal que el verbo adopta para funcionar como adverbio. Generalmente cuando aparece con esas terminaciones el verbo en gerundio, ando, yendo, su función principal va a ser un adverbio, ¿no? Va a funcionar como un adverbio. Puede aparecer tanto en forma simple como en forma compuesta, no pasa nada, sigue siendo un gerundio. Por ejemplo, me escapé corriendo de allí. Corriendo, ¿no? Corriendo es la terminación en gerundio, está terminando en yendo. ¿Listo? Y el verbo principal aquí es escapé, por si acaso. Ese es el verbo, escapé. Y ahora, corriendo sigue siendo un verbo, ya no deja de ser un verbo en forma de gerundio, pero aquí está cumpliendo la función de simplemente un adverbio, ¿no? De cómo me escapé corriendo. Es un adverbio de modo en este caso. Entonces, la función que cumpla va a ser distinta a la estructura que tenga. Como estructura tiene la forma de un verbo, ¿no? De un verbo, pero como función ya tiene otra. ¿Ok? Bien, mi hermano hace sus tareas escuchando sus canciones, era ahí, le volví a poner tareas, ¿ya? Mi hermano hace sus tareas escuchando sus canciones. Ahora, escuchando aquí aparece en gerundio, ese es el gerundio, ¿ya? Entonces, esas son las dos formas que puede aparecer un gerundio, ¿ya? Ando, yendo. Todos los verbos terminados con esa forma se los clasifica como gerundios. Aquí hay otra. El estudiante, habiendo realizado su tarea, escuchó música. Aquí aparece en forma compuesta, habiendo realizado, fíjense, habiendo es el auxiliar que aparece en gerundio y realizado completa ese verbo. Entonces, un verbo en gerundio, pero en su forma compuesta. Puede aparecer también de esta manera, aunque nosotros no solemos usarlo así frecuentemente, ¿no? Sino preferimos manejarlo en su forma simple. El gerundio, cuando va acompañado de un verbo auxiliar, se constituye en una perífrasis verbal, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos paseando por el parque. El gerundio, cuando, cuando va acompañado de otro verbo que está conjugado, que es flexivo en otras palabras, ¿ya? Eso se va a llamar, esa construcción, esa unión de dos verbos, ¿ya? Se va a llamar o se va a denominar perífrasis verbal. Perífrasis del gerundio en realidad, perífrasis verbal del gerundio, ¿ya? Cuando aparecen dos verbos y tú no sabes cómo analizar, ahora tengo dos verbos, ya, listo. Aquí tendrías que analizar el estamos como un verbo flexivo y el paseando tendrías que analizarlo como un verbo no flexivo o como un verboide, ¿sí? Sin embargo, estamos se queda con función de verbo como núcleo, ¿ya? Y paseando pasa a formar parte de un complemento circunstancial porque está cumpliendo la función de adverbio. Esto ya lo hemos visto repetidas veces, ¿ya? Y al pasar a formar parte de las filas de un complemento circunstancial dentro del sintagma verbal, entonces eso está cumpliendo la función de un adverbio ahí. ¿Cómo estamos en el parque? Estamos paseando, ¿no? Entonces, eh, la función que cumple es muy distinta a la estructura que tenga, ¿sí? Es un verbo que está cumpliendo la función de complemento circunstancial ahí. Bueno, otro. Los maestros van llegando a la sala de reuniones. Aquí tenemos el verbo principal que es van, el verbo ir, ¿ya? Aparece conjugado, pero aparece también acompañado del gerundio llegando, ¿no? Entonces, al aparecer acompañado el gerundio de un verbo conjugado, en este caso el verbo ir, eso es una perífrasis verbal. ¿Listo? Una perífrasis verbal de gerundio. Aparecen dos verbos, uno conjugado y uno en gerundio. ¿Listo? Esa es una perífrasis verbal. ¿Cómo funciona el gerundio? Ya lo hemos adelantado. Eh, como es la forma no personal del verbo, porque no está conjugado, ¿ya? Adopta la única función que puede cumplir, es el complemento circunstancial. Solo puede cumplir la función de complemento circunstancial, ya en esta situación, porque como les digo, como se convierte en un adverbio
¿ya? El gerundio va a trabajar como un adverbio. Entonces, la única función que puede cumplir es el de complemento circunstancial. Los niños estaban jugando en el patio. Ahí está. Sintagma nominal, los niños estaban jugando en el patio, sintagma verbal. Entonces, ahí está. Complemento circunstancial. ¿Listo? Jugando siempre, siempre el gerundio va a cumplir esa función dentro de una oración. ¿Ya? A ver, es uno de los elementos más sencillos de identificar el gerundio por su terminación ando, yendo. No importa dónde esté, no importa dónde vaya, siempre va a cumplir esta función, ¿ya? Porque siempre va a explicar un estado, siempre va a estar explicando un estado, ¿ya? Por eso va a responder siempre a la pregunta, o casi siempre a la pregunta ¿cómo? Por lo tanto, va a ser un complemento circunstancial. Es la única función, no tiene otra función dentro del sintagma verbal, ¿ya? Ahora veamos el participio. Se presenta el participio bajo dos terminaciones también, que ya las hemos visto, ado, ido, y está encargado de señalar la acción como proceso terminado, como proceso acabado, mientras que el gerundio mantenía una acción en proceso, o sea, no concluida, el participio ya te marca una acción concluida. ¿Listo? Esa es la diferencia entre participio y gerundio. Es una forma no personal también del verbo, ¿ya? Y les cuento que a diferencia del gerundio que funciona como adverbio, el participio va a funcionar como adjetivo y solo tiene una forma simple. Por ejemplo, Pedro, sorprendido, no supo qué decir. Ahí está, sorprendido. Termina en ido, ¿ya? Y fíjense, esa palabra que aparece ahí terminada en ido está funcionando como un adjetivo. Pedro, sorprendido. ¿Quién está sorprendido? Pedro. Entonces está calificando a Pedro, ¿no? Entonces va a aparecer el participio ahí con la función de adjetivo. Ojo, es un verbo que está cumpliendo la función de adjetivo. En su forma, en su estructura, es un verbo, ¿no? Sigamos. El sábado pasado jugamos el último partido de fútbol. Pasado termina en ado, ¿ya? Y está calificando a sábado, ¿no? Aparece en forma de participio, pero está cumpliendo la función de adjetivo. ¿Listo? Ya lo hemos visto, esto estamos repasando, ya creo que lo hemos visto hasta dos veces, esta es la tercera vez que estamos viendo los participios. Bien, terminado el concurso, nos fuimos a cenar, ¿no? Terminado. Está su estructura es de verbo, ¿ya? Un verbo no personal, ¿ya? Pero aquí está cumpliendo la función de adjetivo porque de alguna manera está calificando a concurso, ¿no? Concurso es el sustantivo. Entonces, así funciona el participio. ¿Listo? Tiene las terminaciones ado, ido. En su estructura es un verbo, ¿ya? Por ejemplo, sorprender, pasar, terminar son los verbos, pero al participio ya van sorprendido, pasado, terminado y van a funcionar como adjetivo que van a de alguna manera acompañar a un sustantivo. ¿Listo? Pero en su estructura sigue siendo un verbo, ¿ya? Un verbo no personal, un verbo no flexivo. El participio tiene formas distintas para concretar el género y el número, ya con el sustantivo al que acompaña o al que se refiere. Por ejemplo, el estafador fue condenado, ¿no? Ahí está. Recuerden que aquí aparece esta palabra condenado, es un verbo en su estructura, pero está funcionando como un adjetivo porque es un atributo. Recuerden que aparece después el verbo ser, todo lo que aparezca después del verbo ser, estar o parecer se convierte en un atributo. Entonces es un atributo que afecta directamente al sustantivo, en este caso estafador, ¿ya? Las estafadoras fueron condenadas. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que el participio tiene formas distintas para concretar el género y el número? El participio, de alguna manera, se va a transformar en género de acuerdo al sustantivo al cual esté calificando. Fíjense, arriba era estafador masculino, por lo tanto va a terminar en ado. Y abajo era estafadoras femenino y va a terminar en hadas. Entonces el participio se adapta a diferencia de los otros, ¿ya? Se adapta. Es una forma especial del participio. Ahora, con ciertos verbos auxiliares como menos el verbo haber, ¿ya? El participio forma una perífrasis verbal y esto se llama perífrasis verbal de participio. Por ejemplo, van vendidos 1000 ejemplares. Lo mismo que la perífrasis de gerundio pasa igual con la perífrasis de participio. Van vendidos.
aparece un verbo conjugado, el verbo ir en su forma van, y vendidos, ¿no? Acabado en ido acá. Y es un participio. Entonces, una perífrasis verbal de participio aparece de esta manera, un verbo conjugado más un verbo en participio. Así de sencillo. Menos el verbo haber. Ojo, el verbo haber se considera un auxiliar para construir otro tipo de verbos compuestos. El verbo haber no entra acá. Todas las ventanas quedarán cerradas. Otra vez, quedarán es el verbo auxiliar, el verbo aquí principal, ¿ya? El verbo flexivo, y cerradas es el verbo que de alguna manera está cumpliendo está en forma de participio, en forma no personal, ¿ya? Y si se unen dos verbos de esta manera, entonces hay una perífrasis, pero en este caso es una perífrasis de participio, ¿ya? El piso está mojado. Igual aquí tenemos el verbo estar, está conjugado, ¿ya? Y mojado que aparece en forma de participio. Igual, se forma una perífrasis de participio, una perífrasis verbal de participio, porque aparecen dos verbos juntos en esta situación. ¿Qué función cumple el participio? Bueno, es una forma no personal, ya lo habíamos visto, que adopta el verbo para funcionar como adjetivo. También lo hemos visto esto, ¿ya? Por esta razón, concuerda en género y número con el sustantivo o el nombre al cual acompaña. El participio de un verbo puede funcionar de dos maneras, como adyacente y como núcleo en el sintagma nominal, y también como atributo o complemento predicativo en el sintagma verbal. El participio ya tiene más funciones. Por ejemplo, dentro del sintagma nominal va a funcionar como adyacente, ¿ya? Recuerden, adyacente. El adyacente siempre va a aparecer junto al sustantivo. Bien pegadito, bien cerquita. Ese es un adyacente, ¿ya? Su amada esposa lloró de felicidad al dar a luz. Su amada esposa. Esposa, perdón, su amada esposa, sintagma nominal y sintagma verbal, lloró de felicidad al dar a luz. El adyacente debe aparecer siempre en el sintagma nominal y debe aparecer siempre acompañando al sustantivo. Ahora, aquí el sustantivo es esposa y ese amada, ¿ya? Que termina en ada, es un adyacente. Por lo tanto, aquí el participio va a estar funcionando como un adyacente, ¿ya? Adyacente. Recuerden que el participio es el único, la única forma no personal que se va a adaptar en género y número a su sustantivo al cual está acompañando. ¿Ya? Si bien es cierto que termina en ado, ida, ado, ido, cuando se hable de femenino va a terminar en ida, ¿no? O en ada, como en este caso, amada. Entonces, está cumpliendo la función de adyacente porque aparece junto a su sustantivo dentro del sintagma nominal. ¿Ok? Otro. El preocupado joven corrió a buscar su celular. Sintagma nominal, el preocupado joven. Sintagma verbal, corrió a buscar su celular. Ahora, joven es el núcleo de este sintagma nominal. Y preocupado es el participio que aparece como adyacente, como acompañante, que de alguna manera va a afectar, ¿no? en el significado de la oración, ¿no? Yo puedo decir el joven corrió a buscar su celular, que no es lo mismo que decir el joven, perdón, el preocupado joven corrió a buscar su celular. O sea, en la primera oración no sabemos si el joven estaba preocupado o no, pero en la segunda ya hay una especificación de cómo estaba el joven. Entonces, un adyacente es eso lo que hace, modificar el significado del total de la oración, ¿no? Según a quién está acompañando. ¿Ok? Entonces, eso es un adyacente. Los adyacentes también ya lo hemos visto desde que hemos empezado a avanzar el sustantivo. ¿Listo? Un adyacente siempre va a aparecer dentro del sintagma nominal acompañando a un sustantivo. Entonces, el participio, cuando aparezca en su terminación ado, ido y en su forma femenino o masculino, ¿ya? Siempre va a marcar o va a funcionar como un adyacente. Dentro del sintagma nominal también va a funcionar como núcleo, ¿ya? Núcleo es el sintagma. Por ejemplo, su amado solo pensaba en ella. Sintagma nominal, su amado. Solo pensaba en ella, sintagma verbal. Ahora, como no hay aquí no puede funcionar como adyacente porque no hay otro sustantivo, entonces ese su amado, amado se convierte en núcleo, ¿no? Ese es el sujeto, su amado, porque está haciendo referencia a una persona, ¿ya? Entonces, si yo dijera su amado esposo, solo pensaba en ella, entonces ahí amado no sería núcleo, sería adyacente, porque esposo sería el núcleo,
¿sí? Pero aquí no aparece esposo, entonces solo aparece amado, haciendo referencia a ese esposo que está fuera de la oración. ¿Listo? Por eso es un núcleo. Entonces puede funcionar como núcleo también el participio. B. Dentro del sintagma verbal puede funcionar como un atributo. Y para funcionar como atributo, ustedes ya saben la regla. Tiene que aparecer después del verbo ser, después del verbo estar o después del verbo parecer. Uno de esos tres verbos tiene que estar primero. Por ejemplo, Julián era un muchacho leído. Ahí está el verbo ser, era, ¿no? Aparece en su forma conjugada y leído aparece después de un muchacho leído, ¿no? Entonces tenemos Julián, sintagma nominal, es el núcleo, era un muchacho leído, sintagma verbal, y tenemos el atributo leído, ¿no? Leído. Entonces, no importa que esté separado del verbo ahí, sigue cumpliendo la función de atributo, porque es un atributo de Julián, es una característica de Julián. Entonces el atributo se presenta de esa manera. Esa niña es muy callada. Tenemos aquí sintagma nominal, esa niña, y sintagma verbal es muy callada. Tenemos el verbo ser otra vez en su forma de conjugada es, y tenemos callada en participio y forma como atributo porque está de alguna manera haciendo referencia a la niña. Es una característica de la niña, niña callada, ¿no? Es su atributo. Entonces, recuerden que dentro del sintagma verbal, entonces, va a funcionar como atributo, ¿ya? También como atributo. Pero tiene una última función dentro del sintagma verbal, es el de complemento predicativo. Este complemento también lo hemos visto, ¿ya? Es la función sintáctica que por un lado acompaña a un verbo y por otro expresa una cualidad o propiedad o estado del sujeto o del complemento directo, ¿ya? Generalmente va acompañando a un complemento directo o lo reemplaza a un complemento directo, pero no se aleja del verbo, ¿no? Mi hermano se despertó asustado. Fíjense acá, mi hermano se despertó asustado. Aquí tenemos sintagma nominal, mi hermano, sintagma verbal, se despertó asustado y el complemento predicativo es asustado, ¿no? Como aquí no aparece para que sea atributo, ¿no? No es un atributo porque no hay un verbo ser, no hay un verbo estar, no hay un verbo parecer, sino hay otro verbo, en este caso despertó. Entonces, después de cualquier verbo, ya que no sea ser, ni estar, ni parecer, si aparece un participio después de otro verbo, entonces estamos hablando de un complemento predicativo. ¿Ya? La señora llegó cansada del trabajo. La señora, sintagma nominal, llegó cansada del trabajo, sintagma verbal, y ese cansada es el complemento predicativo. ¿Ok? Aquí fíjense, aparece después de otro verbo que no es ser, ni estar, ni parecer. Llegó es el verbo llegar. Y cansada aparece inmediatamente. Entonces es como como directamente ya afecta al sujeto, ¿no? Es una propiedad, es una cualidad de ese sujeto, señora, ¿no? Está cansada, o sea, la señora está cansada, llegó cansada. Entonces, cuando aparece el verbo en participio dentro del sintagma verbal, ya acompañado a otro verbo que no sea ser, ni estar, ni parecer, entonces está cumpliendo la función de complemento predicativo. Ya es un complemento al verbo, por eso es complemento predicativo. Es el complemento del verbo principal. En este caso, llegó es el verbo principal y arriba despertó. Y ese asustado está o sea, fíjense, que si yo no pusiera asustado, la información no, faltaría información para completarla. Mi hermano se despertó. Muy bien, se despertó, ok, hasta ahí se entiende, pero si yo coloco asustado, ya estoy brindando una información mayor. Es decir, no se despertó de cualquier forma, se despertó asustado. Entonces, por eso es un complemento de ese verbo despertó, ¿sí? La señora llegó del trabajo, perfecto, pero no hay mayor información. Entonces, si yo coloco cansada al medio, llegó cansada. Ah, ya, hay algo más específico, ¿sí? Entonces, un complemento de ese verbo llegó. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que un complemento predicativo siempre va a acompañar a un verbo conjugado, en este caso llegó, despertó, cualquier otro verbo, pero que no sean los tres verbos que cumplen la función de atributo, ser, estar o parecer, ¿ya? En esos casos se trabajan complementos predicativos. Bien, veamos la semántica del verbo. Cuando hablamos de semántica,
estamos hablando de significado. No se olviden de esto. La semántica estudia el significado. Entonces, desde su significado, el verbo es una palabra que indica, ya lo hemos visto, acción. Por ejemplo, ando, camino, voy, acción. Estado, soy, estoy, ¿no? Permanezco, ya, estado. O sentimiento, amo, odio, ¿no? Entonces esos son los tres tipos de significados que puede manifestar el verbo: acción, estado o sentimiento. Por lo tanto, según esta clasificación semántica, tenemos las siguientes clases de verbos. Según su infinitivo, según si sean transitivos o intransitivos, verbos regulares e irregulares, verbos pronominales, verbos copulativos, verbos auxiliares, verbos defectivos y verbos impersonales. ¿Ya? Esas 8 clasificaciones las vamos a ver en este momento desde la bibliografía que se les presenta con el libro que ustedes llevan, ¿no? ¿Pueden haber otro sinfín de clasificaciones de los verbos? Sí, pueden haber. Ya pueden encontrarse ustedes en internet otras clasificaciones, no hay ningún problema. Pero estas clasificaciones, estas 8, las vamos a ver para esta bibliografía y para fines del examen. En otras palabras, son las más esenciales y son las más clásicas. Es una clasificación bien clásica. ¿Listo? Entonces, comencemos. Según su infinitivo, presentan 3 terminaciones que ya la hemos visto. Las que terminan en ar reciben el nombre de verbos de la primera conjugación. Es decir, todos los verbos que existen en español o van a terminar en ar, o van a terminar en er, o van a terminar en ir. Punto. Todos los verbos van a entrar a una de estas 3 cajas. Por lo tanto, los que terminen en ar van a recibir el nombre de los verbos de la primera conjugación, como por ejemplo amar, cantar, llorar, ¿no? Mientras que los que terminan en er reciben el nombre de los verbos de la segunda conjugación, como por ejemplo beber, comer, leer. Los verbos que terminan en ir reciben el nombre de verbos de la tercera conjugación, por ejemplo, vivir, partir, reír, ¿no? Entonces, todos los verbos que ustedes conozcan en español van a entrar a una de estas 3 cajas, según el infinitivo, ¿ya? O van a terminar en ar, o van a terminar en er o en ir. Los que terminan en ar, primera conjugación, segunda conjugación en er y tercera conjugación en ir. No hay ningún verbo que se escape a esta norma de los infinitivos, ¿ya? Todos tienen su infinitivo y van a entrar a una de estas 3 cajas, según la clasificación de su infinitivo. Esa es la número 1. La número 2, los verbos se van a clasificar de acuerdo a si son transitivos o intransitivos, dependiendo si el verbo necesita de complemento o no hace falta o no necesita un complemento. Hay verbos que van a necesitar sí o sí un complemento y hay otros que no. Por ejemplo, los transitivos requieren que se precise su significado. Por lo tanto, estos verbos necesitan un complemento directo en el que se ejecuta la acción verbal. Por lo tanto, los transitivos sí necesitan un complemento. ¿Qué tipo de complemento? Directo, sí o sí. Por ejemplo, ayer compré una mesa de piedra. El verbo comprar, si tú dices ayer compré, como que queda inconclusa tu oración. ¿Qué compraste? Falta información. Entonces, sí o sí necesita de un complemento inmediato. Ayer compré una mesa, ayer compré un reloj, ayer compré una computadora nueva, ayer compré un celular, ayer me compré un reloj. O sea, el verbo comprar sí o sí necesita un complemento. Y ese complemento ya es una mesa. Y ese una mesa está cumpliendo la función de complemento directo. ¿Listo? Entonces, cuando existan verbos que no puedan aparecer sin complementos, se llaman transitivos. Aquí hay otro. El niño quiere. El verbo querer necesita un complemento. Yo quiero. ¿Qué quiero? Quiero algo, ¿sí? Ese algo es el complemento que necesita el verbo, ¿ya? El niño quiere. Algo quiere ese niño. Eso que quiere el niño, ese es el complemento. Entonces, el verbo querer también necesita de un complemento y se convierte en un verbo transitivo. El juguete es su complemento, por si acaso. Quiere el juguete. Ese es su complemento directo, ¿ya? Mientras que los intransitivos, ¿ya? No necesitan, no requieren de un complemento, de ningún complemento en realidad, ¿ya? Pueden aparecer sin complemento, ¿ya? Incluso el complemento directo no va con los verbos intransitivos, ¿ok? El complemento directo solo va con los verbos transitivos generalmente. Pero si tú quieres añadirle un complemento a los intransitivos, puedes hacerlo,
¿ya? Pero no un directo. Puede ir un complemento circunstancial, un complemento indirecto, pero no es obligatorio que un verbo intransitivo tenga un complemento. Puede aparecer sin complementos, ¿ya? Es decir, que estos verbos van a formar por sí solos el sintagma predicativo sin ningún problema, o el sintagma verbal. Por ejemplo, los niños duermen. Listo, se acabó tu oración. Los niños duermen. Con saber que están durmiendo, no importa dónde, pero están durmiendo. Ahora, si tú quieres añadirle un complemento circunstancial, los niños duermen en la cama o los niños duermen en la hamaca. Pero si no hace falta porque la oración se entiende que los niños están durmiendo. No importa dónde, pero están durmiendo. Ya la acción ha concluido, los niños duermen, punto. La información se entiende. Entonces el verbo dormir, por ejemplo, es un intransitivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se sobreentiende, alcanza su significado pleno por sí solo. El ladrón huyó. Listo, con decir el ladrón huyó, ya entiendo perfectamente que no lo agarraron, que se escapó, punto, ¿no? Ahora, el que yo le ponga el ladrón huyó por la ventana ya es una especificación mayor, pero con decir el ladrón huyó yo ya entendí la información, ¿no? El que diga el ladrón huyó por la ventana ya me indica un lugar, ¿no? Entonces es un complemento circunstancial, ¿ok? Entonces los intransitivos pueden significar o alcanzar un significado pleno por sí solos, no necesitan de un complemento, ¿ya? No lo necesitan. Son verbos que alcanzan su significado solitos y que además imposible que vayan acompañados de un complemento directo. Muy pocas veces, raro el caso, ¿ya? Generalmente van a ir acompañados por el complemento circunstancial, como este ejemplo que les acabo de poner, por la ventana. ¿Por dónde escapan? Por la ventana, ¿no? Duermen en la hamaca. ¿Dónde duermen? En la hamaca. Entonces, ese complemento circunstancial puede ir y no puede ir, igual se va a entender la oración. Eso ocurre con los transitivos, ¿ok? La tercera clasificación tiene que ver con los regulares versus los irregulares. Esta clasificación se realiza según al conjugar el verbo, si cambia o no cambia su raíz, ¿ya? Los regulares son aquellos que al ser conjugados no cambian su raíz nunca. Es decir, su lexema va a permanecer aún así tú lo conjugues en pasado, presente o futuro, va a mantener su raíz. En cualquiera de sus flexiones va a mantener su raíz. Reciben siempre los mismos sufijos flexivos o desinencias que otros verbos tomados como modelo. ¿Se acuerdan? Amo, amaré, amé, amaban, amaren, amásemos. Siempre van a mantener su estructura, su raíz, su lexema. Va a ser am. A cualquier tiempo que lleves la conjugación siempre va a tener su raíz la misma. En cualquier conjugación que tú apliques, la raíz nunca va a cambiar. Esos son verbos regulares. ¿Ok? Ya lo hemos visto esto un poquito. Por ejemplo, el verbo comer, como, comeré, comí, comían, comieran, ¿ya? A cualquier tiempo que tú lleves la conjugación, la raíz siempre va a ser com. Se va a mantener estable. Lo mismo pasa con el verbo vivir. Vivo, viviré, viví, vivían, vivieran, viviésemos. Igual, vip, va a ser la raíz de principio a final en cualquier conjugación, en cualquier tiempo que tú lleves, la raíz va a permanecer intacta, no va a modificarse, no va a cambiar nunca, ¿ya? Esos son los regulares, mientras que los irregulares son al revés, son aquellos cuya forma ha sufrido alguna variación al ser conjugado. Es decir, cuando tú conjugas, su raíz, su lexema no se mantiene, cambia. Por ejemplo, en el primer caso, cambia su lexema al ser conjugado, su raíz cambia, fíjense acá. Recordar, recuerdo, ¿no? Se supone que la raíz era record y ya cuando tú conjugas este verbo a recuerdo, yo recuerdo, fíjate que en vez de la O pasa a ser una UE, hay un diptongo ahí. Entonces, cambió la raíz de record a recuerd, por lo tanto es irregular porque te cambió la raíz inmediatamente, ¿ya? Por ejemplo, el verbo dormir. Dormir, duermo. Yo duermo. Se supone que la raíz era dorm, pero al conjugarlo te das cuenta que esa O cambió por un diptongo UE, entonces cambió su raíz. Entonces es un irregular. Y cuando ya vas a durmió, lo llevas al pretérito, al pasado, entonces ya no es ni O ni UE, sino cambió a una U. Entonces la raíz sigue cambiando, por lo tanto es irregular, ¿ya? Es irregular. En el segundo caso, no reciben los mismos sufijos flexivos de sus modelos. Por ejemplo, tengo andar, ya, fíjate, andar.
vas conjugando. Yo ando. Bien, hasta ahí no pasa nada, se mantiene la raíz, pero ya cuando lo llevas a anduve, ahí ya cambió, ¿no? Ahí ya cambió, pero no cambió la raíz, cambió el sufijo, ¿sí? Allá cambió el sufijo. Entonces, al cambiar el sufijo también, aún así no cambia la raíz, ya se convierte en un verbo irregular, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos con atraer, atraje, atraigo, ¿sí? G, igo. No, no van a mantener sus sufijos en estas situaciones, sus sufijos flexivos como modelos, ¿ya? Como normalmente haríamos con los verbos terminados o los verbos regulares, que van a mantener siempre sus mismos sufijos, sus mismas raíces. Aquí no, los irregulares no mantienen ni sus mismas raíces ni sus mismos sufijos, ¿ya? Van a variar sus sufijos, van a variar sus raíces. En el tercer caso, porque presentan el participio irregular, fíjense. Estos son los errores que cometen muchas personas, ¿no? El participio especialmente. De escribir, cuando lo llevas a su participio escrito, ¿no? Generalmente uno dice escribido, ¿no? Escribido, y no es escribido, es escrito. Entonces, fíjense cómo se convierte en irregular el verbo escribir. Romper, no es rompido, es roto. Por lo tanto, nada que ver la raíz de la raíz original con la raíz de la conjugación. Entonces, se convierte en un verbo irregular. Imprimir no es imprimido, es impreso, ¿no? Es impreso lo correcto. Entonces, fíjense cómo cambia, ¿no? La raíz. Al ser cambiante, entonces es un verbo irregular. Cuarto caso, porque reciben diptongación. Esto ya lo hemos visto arribita, pero lo volvemos a ver. Morir. Fíjate, cuando tienes el verbo morir, si quieres conjugar, esa O se convierte en diptongo. Muero, muerto. Entonces cambió su raíz, por lo tanto es un irregular. Jugar, juegan, juego, ¿no? Esa U se convierte en un diptongo UE, por lo tanto es un irregular. ¿Listo? Quinto caso, porque cambian totalmente su estructura en sus diferentes conjugaciones. Esto es lo más irregular que te vas a poder encontrar. Por ejemplo, tienes el verbo ir. Cuando quieres conjugar a primera persona, yo voy, cambió totalmente ir a voy. Sigue siendo el mismo verbo, ¿ya? Luego cambias a iba, ¿no? Iba en pasado. Y cambió otra vez su estructura, nada que ver, solo mantiene la i de ir nada más. Luego vas al pasado y tiene fui, cambió totalmente otra vez su estructura. Entonces estos son los más irregulares que te puedes encontrar dentro de la línea de los verbos irregulares. Lo mismo el verbo ser, ser, soy, era, fue, es el mismo verbo, solo que su estructura es demasiado cambiante, demasiado irregular. Entonces, cuando hablemos de verbos irregulares, quiere decir simplemente que al conjugarse no van a mantener su estructura original, ¿ya? Van a cambiar en alguna parte de su estructura, o van a cambiar en su raíz, o van a cambiar en su sufijo flexivo, ¿ya? Va a cambiar en su sufijo o en su raíz. En algún lado de su estructura va a cambiar. Ya te di o ya les di la técnica, el truco para identificar un irregular de uno que no lo es. ¿Cómo identificas un irregular? Simple, pasarlo por los tres tiempos, ¿no? Pasarlo por el presente, por el pretérito y por el futuro. Y si en uno de esos tres tiempos cambió su conjugación o su estructura, entonces es un irregular. Ese es el secreto para identificarlos. Bien, la cuarta clasificación son los verbos pronominales. ¿Ya? Son los verbos que exigen estar acompañados de un pronombre personal átono. Esto ya lo hemos visto también como complemento de igual persona que el núcleo y sujeto. Por ejemplo, tutearse, ¿se acuerdan? El pronombre va pegado al verbo, ¿no? Tutearse, afeitarse, peinarse, lavarse, saludarse, ducharse, bañarse, ¿no? ¿Se acuerdan? Esos son los verbos pronominales, ¿ya? A estos se los llama verbos pronominales porque aceptan un pronombre átono pegado a su estructura, ¿ya? Esos son los más fáciles. 5. Los copulativos. Esto también ya no hemos cansado de verlos. Son verbos de estado y hacen parte de ellos el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. ¿Se acuerdan? Para que sea la función de copulativo necesito estos tres verbos. Se caracterizan porque su complemento es el atributo, ¿no? Dentro del sintagma verbal y expresa una cualidad del sujeto. Por ejemplo, la leche del bebé está fría.
Está es el verbo copulativo que está uniendo el atributo de fría, o sea, la leche. La leche es su sustantivo y fría es su atributo. Mis estudiantes son inteligentes. Son es el verbo copulativo acá, ¿no? Es el verbo ser. Inteligentes es el atributo de estudiantes. ¿Ok? Esos son los copulativos. Los copulativos son solo esos tres. Ser, estar y parecer. ¿Ok? No son tan complicados de entenderlos. Nota muy importante. Los verbos copulativos no siempre cumplen la función de cópula porque pueden ser también verbos predicativos, pero estos casos van acompañados de un complemento circunstancial. ¿Ya? Aquí vamos a diferenciar. La reunión fue en el salón nuevo. Aquí, por ejemplo, aparece el verbo ser en su forma de pasado, fue. ¿Ya? La reunión fue. Aquí no hay un atributo, jóvenes. Es decir, no hay un atributo de la palabra reunión, ¿ya? Solamente se está indicando dónde fue. Entonces, si te indica dónde fue en el salón nuevo, estamos hablando de complemento circunstancial y ese no es un atributo de reunión. Si yo digo, la reunión fue larga, fue extensa, es larga, extensa, entonces es un atributo de reunión y ahí estaría cumpliendo el verbo ser la función de copulativo. Pero en este caso no, porque está indicando un lugar nada más. ¿Listo? Todos están en la iglesia, otra vez. Si yo pusiera todos están felices, ese felices sería un atributo de todos. Por lo tanto, están sería ahí, estaría cumpliendo la función de copulativo. Pero aquí no está cumpliendo la función de copulativo porque no está indicando un atributo, sino está indicando un lugar. Todos están en la iglesia. Entonces, cada vez que indique un lugar, ya, estos verbos ser, estar o parecer no van a funcionar como copulativos, sino más bien como verbos predicativos, nada más, ¿ya? 6. Los verbos auxiliares. Son aquellos que sirven para formar tiempos verbales compuestos, ¿ya? Y las perífrasis de voz pasiva. Sin embargo, en cualquiera de los casos no tiene significado pleno, sino más bien gramatical. El verbo auxiliar por excelencia es el verbo haber, ¿ya? Permite realizar las formas compuestas de los verbos. Por ejemplo, he cantado, había cantado, hubiese cantado, hayan cantado. Entonces, el verbo haber es el auxiliar por excelencia para construir otros verbos y en este caso los verbos compuestos. Recuerden, cuando hablamos de verbos compuestos, son dos palabras que forman un verbo. He cantado, había cantado, hubiese cantado, hayan cantado. Esas dos palabras son el verbo, ¿ya? El verbo auxiliar ser también ayuda a formar la voz pasiva. Por ejemplo, el poeta fue escuchado por el público. Fue es el verbo ser, ¿no? Escuchado por el público. Entonces aquí es un auxiliar porque sí o sí va a aparecer en esta estructura. Fue el verbo ser fue, ¿no? El participio escuchado y la palabra por. Siempre la voz pasiva aparece en esa estructura, la vamos a ver a continuación. El fuego fue apagado por los bomberos. Otra vez, fue, ¿no? El verbo ser ahí, apagado que aparece en participio y la palabra por, ¿no? Esa estructura siempre va a ser de la voz pasiva. El fuego fue apagado por los bomberos. El verbo auxiliar estar aparece en las perífrasis de gerundio, esto ya lo hemos visto. Esos hombres están cortando los árboles. Están, ¿no? Es el verbo estar y cortando aparece en gerundio. Nosotros estamos leyendo el cuento. Estamos es el verbo estar, ¿ya? Y leyendo aparece en gerundio. Es un auxiliar, en este caso el verbo estar. ¿Listo? Entonces, los verbos auxiliares, no se olviden, son el verbo haber, el verbo ser, el verbo estar. El haber para construir verbos nuevos, verbos compuestos. El ser para construir voz pasiva y el estar para construir perífrasis de gerundio. Los verbos defectivos son aquellos que carecen de algunos tiempos o de algunas personas al conjugarse. No aceptan conjugaciones completas, ¿ya? Por ejemplo, ocurrir, no se puede decir yo ocurro, no existe esa conjugación. Yo ocurro, tú ocurres, ¿no? No existe tú ocurres. Es raro, o sea, va a sonarte rarísimo si tú llegaras a usar así este verbo, ¿no? Entonces solo va a aceptar, por ejemplo, ocurrió, ¿no? En tercera persona, nada más, ¿ya? Lo mismo el verbo abolir, ¿ok? Lo mismo el verbo suceder, acontecer, transcurrir, ¿no? Si yo quiero conjugar el verbo transcurrir en primera persona, ¿yo transcurro? No, imposible. Yo no transcurro porque yo no soy tiempo, ¿ya? Transcurrir solo se aplica a tiempo.
Entonces, yo no transcurro como persona, por si acaso. Yo no acontezco. Por lo tanto, no se puede conjugar yo acontezco, yo transcurro, yo sucedo. No. ¿Ok? Entonces, estos verbos no van a aceptar todas las conjugaciones, solo algunas conjugaciones especiales. Por eso se llaman defectivos. ¿Ya? Los impersonales, estos verbos no admiten sujeto porque no están referidos a ninguna persona en particular. Estas formas pueden aparecer en tres formas distintas. Los verbos que indican fenómenos atmosféricos, ¿ya? O fenómenos naturales. Se conjugan siempre en tercera persona singular. Por ejemplo, llueve. No se puede conjugar con el yo. Yo no lluevo. Yo como persona no lluevo. Por lo tanto, yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve. Solamente va a aparecer en tercera persona. Llueve. ¿Listo? Llueve, nieva, truena, graniza, diluvia, relampaguea, ¿sí? Nada más. Entonces, estos verbos son impersonales porque no hacen referencia a personas, sino a estados atmosféricos, nada más. Por ejemplo, en Santa Cruz llueve torrencialmente. Aquí llueve está haciendo referencia a un fenómeno atmosférico. No está haciendo referencia a ninguna persona. Entonces se llama impersonal el verbo. ¿Ok? También van a aparecer los impersonales con el pronombre se más el verbo en tercera persona singular, ¿ya? Es una forma impersonal para ocultar al sujeto. Por ejemplo, aquí se come bien, ya. Ese se está haciendo referencia a un lugar, pero no hay un sujeto como persona ahí, ¿sí? No hay una persona como sujeto. Entonces, aquí se come bien. Ese se es el pronombre personal, el pronombre que acompaña al verbo comer en tercera persona. Se come bien. ¿Sí? Otro ejemplo, se piensa que no ganará el premio. Se piensa, no se está haciendo referencia a ningún sujeto en ese caso, sino hay una persona a la cual se está haciendo referencia. Entonces, con ese se piensa, estamos simplemente expresando, haciendo una expresión natural con la construcción del pronombre se más el verbo en tercera persona. ¿Listo? Siempre que se encuentre en esta estructura, se piensa, se cree, se come bien, se lucha por los demás. Siempre que se encuentre en esta construcción, se más verbo, es una forma impersonal del verbo. ¿Ok? Los verbos hacer, haber, ser y estar, cuando se conjugan en la tercera persona de singular, se consideran impersonales. Por ejemplo, hace mucho frío. Ahí el verbo hacer no está haciendo referencia a ninguna persona. Por ejemplo, hace mucho frío es una oración impersonal y el verbo está en forma impersonal. Hay nieve por todos lados. Hay nieve. Hay es el verbo también, ¿no? El verbo haber, que está conjugado, pero no está haciendo referencia a ninguna persona, sino más bien está acompañando a nieve con mucha razón, con mucha más razón, es un verbo impersonal, ¿ya? Hay nieve por todos lados. Es tarde ya, ¿no? Esta frase la usamos, esta oración la usamos, es muy tarde ya, o digamos, es tarde ya o es muy tarde ya, igual sigue siendo en forma impersonal, porque no estamos haciendo referencia a ninguna persona, sino más bien estamos haciendo referencia a un estado del tiempo, ¿no? Es decir, a un momento del tiempo. Esta también lo usamos, está de noche, ¿no? Está de noche, vámonos, ¿no? Cuando usamos esta expresión, tampoco estamos haciendo referencia a ninguna persona, sino más bien a un momento del tiempo, está de noche. Por lo tanto, también es un verbo impersonal en estas situaciones y la oración será impersonal también, ¿ok? Así funcionan los verbos impersonales, no hacen referencia a ninguna persona, en ningún momento. Generalmente aparecen en tercera persona, sí o sí, ¿ya? Haciendo referencia o a fenómenos atmosféricos o climatológicos por un lado, o cuando va acompañado del pronombre se por otro lado, o en su defecto también cuando marca un momento del tiempo. Por ejemplo, es tarde, está de noche, hace mucho frío, hay nieve. Cuando marca un estado, entonces estamos hablando de verbos impersonales. Veamos la voz pasiva. Esto ya lo habíamos visto 2 veces, ahora lo vamos a fosilizar en el cerebro, ¿ya? Se llama voz pasiva al uso de la perífrasis verbal. Para que haya una voz pasiva tiene que aparecer el verbo ser por un lado, más un verbo en participio, más la palabra por, ¿ya? Son construcciones de significado pasivo, en las que el sujeto no es el agente, ¿ya? El sujeto no ejecuta la acción, sino es el que recibe la acción verbal. El sujeto que en su origen es el que hace la acción, en la voz pasiva es el que recibe la acción.
El participio encuentra o concuerda en género y número con el sujeto paciente. Por ejemplo, esta es la voz activa. Para que exista una voz pasiva, primero debe existir una voz activa. Los docentes escribieron una carta. ¿Listo? Los docentes escribieron una carta. Aquí, quienes hacen la acción o quien hace la acción es el sujeto. Y los sujetos, o el sujeto en este caso es docentes, ¿no? Ellos escriben la carta. Ahora, para llevar la voz pasiva, debo completar la estructura ser más participio más por. Por ejemplo, solamente cambio de orden. Una carta, uso la estructura fue escrita por los docentes. Entonces, aquí quien recibe la acción son los docentes. ¿Ok? Cambio de posición. Eso se llama voz pasiva. ¿Listo? Otro ejemplo. Voz activa. El albañil construyó la casa. ¿Listo? Ahora, para convertir la voz pasiva, necesito el verbo ser más un participio más por. Y tengo, la casa fue construida por el albañil. ¿Ya? La casa fue construida por el albañil. Ahora, si yo quiero llevarlo, la casa es construida por el albañil, igual sigue siendo voz pasiva. ¿Ya? Igual sigue siendo voz pasiva, porque quien se convierte en receptor de la acción es el albañil o el sujeto en este caso. ¿Ya? El que era originalmente el sujeto se convierte en receptor de la acción. Entonces, cuando hablamos de voz pasiva, estamos hablando de que el sujeto es el que recibe la acción total, ¿ya? Y lo que funcionaba como complemento pasa a ser pieza fundamental de la oración. ¿Listo? Eso es lo que hace una voz pasiva, nada más. Y para que exista una voz pasiva, necesita una voz activa en sus inicios, ¿ya? En la voz activa es el sujeto el que ejecuta la acción y en la voz pasiva el sujeto recibe la acción. Así de sencillito. Y para su construcción necesito el verbo ser más un participio más la palabra por. Nada más en cuanto a la voz pasiva. También se puede formar una voz pasiva con el pronombre se, ¿ya? Es llamada también pasiva refleja, en algunos casos, en algunos libros se van a encontrar así como pasiva refleja, y se forma con el pronombre se más un verbo transitivo. Ya sabemos cuáles son los verbos transitivos, ya los que necesitan un complemento directo. En su forma activa, conjugando en tercera persona, ya sea singular o plural. Por ejemplo, esta casa se construyó en 1935, ¿ya? Entonces, aquí está, aparece la voz pasiva con se más un verbo, dice un verbo transitivo, construyó, ahí está el verbo transitivo, ¿ya? Y en 1935 es complemento. Ok. Sé prudente, perdón, se suspende el examen para mañana. Otra vez, se es el pronombre, suspende es el verbo transitivo, el examen es su complemento, se suspende el examen. ¿Listo? Entonces, se llama voz pasiva con se porque siempre va a aparecer acompañado de se más un verbo y su complemento inmediato. Si no tiene complemento, no se llamaría voz pasiva, ¿ya? Necesita sí o sí un complemento. Se alquilan habitaciones cómodas. Eh, se, otra vez, se aparece por delante, alquilan es el verbo transitivo y como necesita un complemento, inmediatamente habitaciones es su complemento. Recuerden que estos verbos transitivos necesitan un complemento, si no, no tienen sentido, ¿ya? Se alquilan, ¿qué cosa? Sillas, casas, habitaciones, ¿no? Que se alquila, entonces necesitan un complemento ahí. Y esa es una voz pasiva con se. La bebida se agotó completamente. La bebida, se otra vez aparece ahí, agotó es el verbo, en este caso es transitivo porque necesita un complemento. La bebida se agotó y su complemento completamente, ¿ya? Se acabaron los saladitos en la fiesta. Se acabaron y su complemento los saladitos. ¿Listo? Así se construye una voz pasiva con se. Bien, ahora veamos las perífrasis verbales. ¿Qué es una perífrasis? En realidad es un rodeo. Es un juego de palabras mediante el uso de verbos y hay dos clases de perífrasis. Perífrasis de gerundio y la perífrasis de infinitivo. Veamos primero la de infinitivo. Aparece construido por un verbo en su forma flexiva, es decir, un verbo conjugado, más una preposición o una conjunción en algunos casos, y se cierra con un verbo en infinitivo, ¿ya? Con el que forma la unidad verbal, es decir, sí o sí un requisito es ese. Para tener una perífrasis verbal de infinitivo, necesito un verbo conjugado
más una preposición o conjunción y finalmente un verbo en infinitivo. Por ejemplo, voy a comprar una casa. Verbo conjugado, voy. Preposición a, verbo en infinitivo, comprar. Voy a comprar, esa es la perífrasis. ¿Sí? Si en tu examen viniese, identifique una perífrasis verbal, entonces, o una de las oraciones tiene una perífrasis verbal y tú encuentras esta estructura, voy a comprar, voy a ir, ¿no? Voy a luchar, entonces estás hablando de perífrasis verbal, porque está el verbo, recuerda, sí o sí necesitas un verbo conjugado, sí o sí, en este caso es el verbo ir, más una preposición o conjunción y un verbo en infinitivo. Te presento otro ejemplo. Acabo de abrir la puerta. Acabo es el verbo conjugado, preposición de y abrir está en infinitivo. Entonces, la perífrasis verbal es acabo de abrir. Toda esa es una perífrasis verbal de infinitivo. Comenzaremos por tomar la sopa. Comenzaremos el verbo conjugado, por es una conjunción y tomar es el verbo infinitivo. ¿Cuál es la perífrasis verbal de infinitivo entonces? Comenzaremos por tomar. Toda esa es la perífrasis verbal. Cuidado que se dejen engañar en este sentido. Tienen que limpiar toda la casa. Tienen que limpiar. Toda esa es la perífrasis. Tienen es el verbo conjugado, que es la conjunción, y limpiar es el infinitivo, ¿no? El verbo en infinitivo. Entonces, una perífrasis verbal tiene tres componentes: un verbo conjugado, más una preposición o conjunción, y un verbo en infinitivo. Entonces, voy a comprar, acabo de abrir, comenzamos por tomar o comenzaremos por tomar la sopa, tienen que limpiar. Todas esas son perífrasis verbales de infinitivo. Por otra parte, tenemos la perífrasis verbal de gerundio. Siempre van a expresar un contenido, un contenido que está transcurriendo, ¿ya? Las más usadas se construyen con verbos de movimiento. Aquí hay algo especial, ¿no? Los verbos de movimiento: andar, ir, seguir, venir, estar, llevar, continuar, y siempre más un verbo en gerundio, ¿ya? Cualquier verbo de movimiento más uno en gerundio. Por ejemplo, Martín vino cantando, ¿no? Vino es un verbo de movimiento y cantando está en gerundio, por lo tanto, vino cantando es la perífrasis de gerundio. Seguimos jugando fútbol por las noches. Seguimos es un verbo de movimiento, jugando está en gerundio, entonces la perífrasis de gerundio es seguimos jugando, ¿sí? Ahí está. Siempre estoy trabajando todo el día, ¿no? Estoy es un verbo, a veces va a ser de estado, a veces va a ser de movimiento. En este caso, se acompaña la perífrasis de gerundio trabajando acá, entonces el verbo estar expresa movimiento, ¿ya? Siempre estoy trabajando, se expresa una acción de movimiento. Entonces, estoy trabajando es la perífrasis de gerundio en esta situación, ¿ya? Continuarán llegando los invitados. Continuarán es el verbo de movimiento y el gerundio llegando y se convierte en una perífrasis de gerundio. Continuarán llegando. Bien, entonces las perífrasis no son más que un juego de palabras, ¿ya? En el caso de la perífrasis de infinitivo necesito 3 elementos y en el caso de la perífrasis de gerundio solo 2 elementos. Un verbo de movimiento más un verbo en gerundio y nada más y se convierte en una perífrasis de gerundio. ¿Ok? Muy bien, ha sido todo en cuanto al verbo. Si se han podido dar cuenta, no es complicado el verbo, siempre ha sido uno de los temas más sencillos en el sentido de que siempre va a expresarte una acción, un sentimiento, ya siempre va a expresarte un estado, este tipo de, de palabras, ¿ya? De palabras. Y siempre va a ser, siempre va a ser el núcleo del sintagma verbal. No se olviden, siempre va a funcionar como núcleo del sintagma verbal un verbo conjugado. ¿Sí? Un verbo en su forma flexiva. De eso no lo olviden, ¿ok?